¿Qué pasa, gente de YouTube? Bueno, si me ven sudar un poquito porque hace un calor horroroso en esta habitación, pero bueno, en algún momento me voy a comprar un ventilador. Hoy quería hablarles un poquito de la efedrina, pero antes de hablar de la efedrina, quiero decir dos cosas. La primera, que este video va a ser un video donde explique un poco más de lo usual, de lo que normalmente yo explico, los términos químicos de la efedrina y etcétera, porque sinceramente a mí me parece la droga más estúpida que se consume en el fitness. Y por otro lado, quiero comentarles que este probablemente sea el último video que haga con respecto al tema química deportiva. O sea, yo realmente siempre cuento lo que yo he probado y lo que no he probado, y esta es la última sustancia que he probado, hasta que próximamente supongo que consuma esteroides o lo que sea, que es probablemente lo que pase. Entonces, pese a que yo sé un montón de química deportiva y etcétera, este canal no es como Villano Fitness, que me pongo a hablar de química sin haber probado, etcétera. No, yo solo cuento mis experiencias. Por consecuencia, probablemente este sea el último video que haga. Quizás haga un video de la cafeína, pero en cualquier caso, este es el último video que voy a hacer de las sustancias dopantes deportivas que yo he probado. Y con respecto a lo otro, tengo que hablar un poquito más de química, en este caso, más que tanto mi experiencia, porque yo tengo una postura muy firme de que esta droga es una sustancia totalmente estúpida para lo que se utiliza. Y tengo que hablar un poco de química al respecto. Sí voy a contar mi historia, pero aparte tengo que hablar bastante de química. Bien, la efedrina es una sustancia bastante popular, de hecho, adentro del mundo del culturismo y fitness. Se utiliza principalmente para la pérdida de grasa. No vas a encontrar mucha gente utilizándola en volumen ni nada por el estilo. Podría ser útil, pero en sí se utiliza para la pérdida de grasa. Hace años se hicieron estudios, pero hablo de décadas, de que la efedrina aceleraba un poco el metabolismo, que toque el otro, y bueno, la gente se basó en eso para utilizarla como sustancia para perder grasa, aunque realmente es bastante ineficiente al respecto. Bien, quiero empezar a explicar un poco, a términos generales, que la efedrina, aparte de lo que ya dije, es una sustancia principalmente psicoestimulante. Bueno, es el compuesto principal de donde se saca las anfetaminas, la metanfetamina. Por ahí deriva también el Ritalin, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, pero bueno, es un medicamento psicoestimulante. Básicamente la mayoría de familias de anfetaminas vienen a raíz de la efedrina, o sea, el compuesto principal es la efedrina. Y de ahí, bueno, bajo ciertos procesos químicos se quitan los alcaloides como de la metanfetamina, de las anfetaminas, dextroanfetamina, bueno, etc. Aparte de eso, es como una prima hermana, bueno, yo diría que prima lejana más que prima hermana de clenbuterol, entre otros estimulantes, porque, bueno, es uno de estos estimulantes de los receptores beta, en fin, o sea, es como un primo lejano de el clenbuterol. Aunque siéndole sincero, la efedrina es 1000 veces peor que el clenbuterol, o sea, el clenbuterol es muchísimo mejor en lo que se propone. Bien, básicamente, ¿qué hace a nivel positivo la efedrina? La efedrina es una sustancia que interactúa con dos receptores principalmente. Uno es la noradrenalina y la otra es la dopamina. Si bien interactúa con la adrenalina intrínsecamente, no es un precursor directo, no interactúa demasiado con esa hormona. Bueno, con esa neurotransmisión en realidad, pero también es una hormona. Entonces, podemos decir que no tiene interacción directa con la adrenalina, pero sí muchísimo con la noradrenalina. La noradrenalina es un neurotransmisor que se encarga básicamente de señalizar el cerebro que, bueno, que tiene que estar alerta, que básicamente es como la hormona del estrés. Cuando vos tenés una situación altamente estresante, de peligro, lo que sea, es la que se encarga de mantenerte alerta, de quitarte el hambre, de quitarte el sueño, de hacerte pensar agudamente. Se le considera la hormona del estrés, bueno, el neurotransmisor del estrés. De hecho, cuando se liberan altas cantidades de noradrenalina en el cerebro, también se libera, las glándulas suprarrenales liberan cortisol, que también es la otra hormona encargada del estrés. Entonces podemos decir que la noradrenalina es el neurotransmisor del estrés y la efedrina interactúa directamente con ese neurotransmisor. No solo es que la efedrina te ponga en estado de alerta, como podrían ser cualquiera de los otros estimulantes, sino que como principalmente interactúa con la norepinefrina o noradrenalina, el estado de alerta que te intuye es el de estar en peligro. Obviamente te genera agilidad mental, te genera
bueno, te quita el hambre. Lo que hacen la mayoría de los estimulantes, la diferencia es que la mayoría de los estimulantes, como las metanfetaminas, como la cocaína, como... No el clenbuterol, porque ahora voy a explicar después las diferencias, pero todos esos estimulantes con lo que interactúan es más con la adrenalina y la noradrenalina juntas. Esta interactúa más con la adrenalina con la noradrenalina por separado. Entonces, ¿qué sucede? Que la efedrina es una sustancia que interactúa muchísimo con ese neurotransmisor y también con la dopamina. La dopamina, entre muchas otras cosas, es un neurotransmisor encargado del placer. Por eso es que la efedrina, no lo dije antes, lo digo ahora, es altamente adictiva. Todas las drogas recreativas, que incluyen generar placer y felicidad, interactúan con los receptores de dopamina y con los secretadores de dopamina o los de serotonina también, que son los que se encargan de la regulación del ánimo. La efedrina en este caso interactúa principalmente con la dopamina y con la noradrenalina. Por consecuencia es una sustancia que estimula y te hace sentirte muy placenteramente porque te estimula la dopamina y por otro lado te hace sentirte extremadamente alerta, es como un ultra café, te hace sentir extremadamente alerta, con mucha energía mental, no física, mental, y es un potentísimo psicoestimulante, te suprime muchísimo el apetito y te dura como unas 6 horas el efecto. A nivel de beneficios en cuanto a el tema deportivo, la verdad es que no tiene demasiados. Ser un simpatomimético como el clenbuterol, por eso dije que es un primo lejano, estimula los receptores alfa 1, beta 1 y beta 2. Pero la realidad es que su principal interacción es con los alfa 1, principalmente. Un poco también con los beta 1 y muy poco con los beta 2. Y los beta 1 y beta 2 son dos receptores adrenérgicos que están en los tejidos grasos, aunque interaccionan diferente. Por eso es que clenbuterol es 1000 veces más eficiente para perder grasa, a diferencia de la efedrina, que como estimula tan poco esos receptores, pues sí te va a acelerar un poquitito el metabolismo, pero tampoco es una cosa muy fuerte. Sí es cierto que interactúa bastante con el corazón, entonces pues sí puede acelerar un poco el metabolismo, pero ya les digo, no tiene tanta influencia en la pérdida de grasa. Quizás puede influir un 2% a diferencia del clenbuterol, que puede influir incluso un 15%. Pero ahora vamos a pasar a explicar en un cachito cómo, a pesar de que se puede utilizar para perder grasa, no lo recomiendo para nada y es nefasto en ese aspecto. Pero bueno, hablando un poco más de las bondades que tiene a nivel física, a nivel de rendimiento, la realidad es que si bien te puede ayudar a perder un poquito de grasa, lo principal que se siente con la efedrina es la agilidad mental, la fuerza mental. Realmente probablemente no te dé más fuerza de intrínseca de la que ya tengas, pero como te vas a recuperar un poquito más rápido psicológicamente, de hecho te vas a fatigar muy poco con la efedrina a nivel psicológico, eso te va a hacer entrenar con más intensidad y básicamente va a funcionar como una especie de preentreno muy fuerte, ultra fuerte de hecho y ultra duradero. Realmente, si bien no vas a sacar más fuerza, todos los que consumen altas cantidades de cafeína van a sentir prácticamente lo mismo. La diferencia es que sin esa euforia que generan los preentrenos, la verdad es que la efedrina no te genera para nada euforia, no te va a hacer tener ganas de tirar pesado, sino que te va a permitir tirar pesado. A una persona puede presentársele esa euforia, aunque no es lo más normal del mundo, un poco de euforia a la hora de, querer tener energía para salir a correr, para entrenar, para lo que sea, pero realmente no es tan euforizante en ese aspecto porque no interactúa tanto con la adrenalina. Entonces en sí, a nivel de mejora deportiva no es tan eficiente, o sí es eficiente, pero no va a ser... no te va a dar mucha fuerza, no te va a dar nada, o sea, te va a permitir entrenar mucho más intenso y mucho mejor, pero no te va a dar fuerza en sí. Una cosa interesante que tiene la efedrina es que suprime absolutamente el apetito, lo cual puede ser bueno o malo dependiendo de cómo lo plantees. Claro, si vos estás en un entorno de pérdida de grasa, pues uno podría pensar, sí, es bueno el hecho de no tener prácticamente apetito todo el día. Y bien es cierto, pero te corta demasiado el apetito y eso tampoco está bueno tanto porque te vas a saltar muchas comidas, probablemente porque no las puedes ni pasar, tienes la garganta completamente cerrada. Y como ya dije en el aspecto de pérdida de grasa, realmente no es tan eficiente, o sea, sí te podría ayudar un poco, pero viene más por el lado de que podés entrenar más intenso y podés comer menos, por lo que realmente se ve
cambio en el tema de las grasas y la pérdida de peso, etcétera, porque claramente si vos podés entrenar muy fuerte y comer muy poco, pues vas a bajar de peso, evidentemente. Pero no es que sea un influyente muy grande en la aceleración del metabolismo ni nada como lo podría ser el clenbuterol. Y si bien podés agrupar todas las comidas en una, pues no es una cosa totalmente eficiente para un entorno donde ya de por sí se coma poco. Entonces podemos decir que en realidad el tema del apetito es una bondad, pero también una cosa mala. Obviamente te quita todo tipo de cansancio mental que puedas tener, todo absolutamente, y aparte es extremadamente placentera, entonces pues en un entorno, insisto, de pérdida de grasa, de definición muy extrema, etcétera, pues puede ayudar en ese aspecto porque siempre ahí estás demolido, o sea, estás tirado en el piso queriéndote cortar las venas porque no puedes comer, entrenas mal, te sentís mal, y etcétera, y bueno, esto te va a hacer un pum para arriba. Aparte, cabe aclarar que hubieron bastantes estudios hace bastantes años, como 15 años, que decían que estimulaba la lipólisis, etcétera. Ya se comprobó que realmente tiene muy poca influencia en la lipólisis, porque se hizo ese estudio en personas que estaban en una dieta normocalórica y se dieron cuenta de que no, la verdad es que no lo hacía. Claro, la lipólisis generalmente es el proceso que se da para la pérdida de grasa. Entonces, bueno, pues esta sustancia, ¿era lipólisis o lipogénesis? Yo creo que lipólisis, pero corríjame en los comentarios. Entonces esta sustancia sí no estimula demasiado o no es tan influyente en la pérdida de grasa, así que no, por ese lado no sirve demasiado. Un poco sí, pero no demasiado. Pero claro, vamos con los efectos negativos, porque esos fueron, entre comillas, los efectos positivos que tiene a nivel de rendimiento, pero los negativos son muchos y muy fuertes. Todo esto que voy a decir ahora es por lo que yo considero que la efedrina es una de estas sustancias de las que te tenés que mantener alejado porque no te va a dar nada demasiado bueno. O hay sustancias que pese a ser más fuertes y más peligrosas te dan resultados muchísimo mejores, digamos. La efedrina es altísimamente tóxica para el corazón, pero es muy tóxica para el corazón. Si bien les dije que el clenbuterol era muy malo para el corazón, la realidad es que en este caso la efedrina es mucho peor. De hecho, se dejó de utilizar como broncodilatador, porque la norepinefrina genera un poco de broncodilatación. Pues lo cierto es que se dejó de usar en ese contexto porque estimulaba demasiado el corazón por la vía de la noradrenalina, por la vía de la vasopresina, que es una hormona que se estimula a partir de la ingesta de efedrina, pero también de otras cosas. Básicamente lo que hace es cerrar los vasos sanguíneos y aparte es un estimulante directo del corazón en sí. El sistema simpático al ser un simpatomimético. Entonces, claro, por tres vías diferentes estimula el corazón y eso lo hace que sea extremadamente tóxica. En comparación, por ejemplo, el clenbuterol al estimular la adrenalina y al ser un estimulante del sistema simpatomimético, bueno, pues puede ser, y un estimulante de los receptores beta, etcétera, pues sí es bastante tóxico para el corazón, pero en realidad podríamos decir que tiene solo una vía de interacción con el corazón, aunque podría decirse que dos también por el tema de la adrenalina, pero como molecularmente son similares, pues se entiende. Pero el clenbuterol tiene una vía de administración, o sea, una vía de daño hacia el corazón, y esta tiene tres: norepinefrina, vasopresina y estimulación simpática. Entonces, como pueden entender, es una sustancia extremadamente tóxica para el corazón, muy, muy tóxica para el corazón. Es una sustancia realmente extremadamente catabólica, o sea, realmente al estimular la noradrenalina, te puede dar muchas horas de poca hambre, de poco sueño, poco cansancio, etcétera. Eso sí, obviamente si lo llegas a estimular, si lo llegas a tomar en la noche, pues no podés dormir en toda la noche. Si estás en un entorno de pérdida de grasa, que es el que más se usa de definición, ya en sí estás en un entorno catabólico, entonces el poco anabolismo que podés tener del descanso y de la comida te lo quitas, porque te deja sin apetito y te deja sin dormir y sin poder descansar. Claro, pero vos me vas a decir, ok, pero lo puedo tomar en el día y en la noche descanso. Sí, tenés razón, pero no te olvides que la efedrina también es catabólica intrínsecamente porque estimula la aparición o el aumento de cortisol en sangre. El cortisol, como bien todos sabemos, es el catabolismo en estado puro. Entonces vas a generar un entorno donde por sí estás bajando de peso, comiendo muy poco y etcétera, te metes una droga que sí, te hace sentir bastante bien,
mientras la tomas, pero a nivel de cortisol lo estás aumentando en sangre. Es una sustancia que tiene nulo efecto anticatabólico y encima es una sustancia que te va a dejar sin comer durante altísima cantidad de horas. Entonces eso es catabolismo por todos lados. O sea, es un entorno extremadamente catabólico, más del que es de por sí el tema de bajar de peso, de definir. Otra cosa, siempre hablando del entorno de pérdida de peso y de definición. Tiene unos bajones que son espantosos. Si vos te pensás que vas a tomarte la efedrina diariamente y vas a tener bajón y vas a seguir con tu día a día, olvídate de eso. Todo lo que te da, toda esa energía mental, toda esa pérdida de hambre, todo se te va a ir y te va a venir un montón de hambre de repente. Te vas a sentir extremadamente mal porque el bajón de la dopamina es muy fuerte. La dopamina, no se olviden que es la hormona del estrés. Todas las sustancias adictivas lo tienen. Entonces te vas a sentir mal en un entorno de definición un poco fuerte. Te vas a sentir 10 veces más mal de lo que ya te sentías antes. Te va a venir probablemente un atracón porque te va a dar muchísima hambre de golpe, pero muchísima. Te va a dar un cansancio muy extremo que como no hayas entrenado antes de que te dé el bajón, cuando se termine el efecto no vas a volver a entrenar, te deja tirado en la cama probablemente porque te da demasiada energía mental y te va a dar demasiado sueño. Entonces en realidad, una vez que termine el efecto, si estás en un entorno de pérdida de grasa, de pocas energías, etc., te va a ser totalmente ineficiente. Sin contar que te genera una ansiedad psicológica muy fuerte por lo que voy a pasar a decir ahora, y es que es extremadamente adictiva. Es, según estudios, tan adictivas como las anfetaminas, o sea, como la levoanfetamina, una cosa así, y la dextroanfetamina, que es otro tipo de anfetamina. Es tan adictiva como las anfetaminas, quizás menos adictiva que la metanfetamina, pero es igual de adictiva que las anfetaminas. La diferencia es que las anfetaminas tienen una vida media muchísimo más larga, una dura 6 horas y las anfetaminas duran como 20. Pero en cualquier caso, podríamos decir que realmente es bastante adictiva, o sea, te podrías enganchar a ella muy fácilmente y eso hace que en los bajones tengas ganas de consumir más para volver a sentirte bien. No solo con la energía, sino con el placer. Así que podemos entender que es una sustancia extremadamente nefasta. Realmente es adictiva, te hace perder músculo, más de que ya estás perdiendo en un entorno de pérdida de peso. En volumen no te va a dejar comer, o sea, sí, si bien podés tener bastante fuerza en volumen, no te va a dejar comer, no te va a dejar dormir, te vas a destrozar el corazón, no sirve tanto como pérdida de grasa, o sea, es una sustancia que se podría considerar más que droga deportiva, droga recreativa realmente. Entendería que la utilizaron tipos para ir a un raid, pero no para ir al gimnasio. De hecho, en comparación con sus hijas, digamos así, como podrían ser la anfetamina y la metanfetamina, que nadie consuma nada de lo que estoy diciendo, pues es una locura consumir anfetamina y metanfetamina para entrenar, pero en comparación con, sobre todo, la anfetamina, la efedrina es una porquería. La anfetamina es considerablemente más adictiva por la cantidad de tiempo que pasás en el estado, pero bueno, te da todo lo que te da la efedrina y además te acelera el metabolismo, entre otras cosas. Entonces, pues es muchísimo más eficiente si se quisiera usar hipotéticamente en un entorno de pérdida de grasa. Claro, el problema es que tiene todos los efectos secundarios que tiene la efedrina, pero duplicados. O sea, vas a tener más bajón, vas a tener más ansiedades, te vas a hacer más adicto, no vas a estar comiendo por horas enteras. Pero bueno, digamos que ya que ambas son igual de adictivas, pues tendría más sentido una que la otra. En fin, esto no se tiene que consumir para nada porque son sustancias que te pueden arruinar la vida. Bien, dicho todo esto, ya van a entender por qué la efedrina para mí es una estupidez enorme. Es una estupidez enorme consumirla. Yo lo hice una vez y no lo voy a volver a hacer, lo voy a pasar a contar mi experiencia, pero van a entender que en realidad no es muchísimo más de lo que ya les conté. La realidad es que para mi segunda competición yo utilicé clenbuterol y efedrina. Claro, los utilicé primero uno y después el otro. Cuando empecé con el clenbuterol y estuve como mis 3 semanas, corté el clenbuterol y para seguir con el metabolismo, esto es lo que yo pensaba, con el metabolismo acelerado, con la pérdida de peso y todo, yo pensaba que tenía que usar la efedrina. Yo había leído algunas cosas, pero no me había informado mucho y supuestamente, ya les acabo de decir que no, la efedrina te aceleraba un poco el metabolismo y bueno. Claro, apenas la empecé a probar, dije, joder, esto es genial. ¿Por qué? Porque, claro,
seguía estando definido, tenía más energía, esto, lo otro. De hecho, me daba a nivel mental mucha más energía que el clenbuterol. El clenbuterol a nivel mental no te da prácticamente nada de energía, pero a nivel físico muchísima. Esto es al revés. Entonces, claro, o sea, me tomé una pastilla de esas y dije, Dios mío, soy Superman. Iba, entrenaba, no tenía hambre, intentaba comer y no podía, así que no comía. Hacía bastante cardio. Digamos que a nivel mental, como no me cansaba tanto, a nivel físico sí, pero a nivel mental no me cansaba tanto, podía tener más esa resistencia de, ok, voy, entreno, al rato voy y hago cardio. Si energía mental tenés, y al final si vos tenés energía mental, bueno, pues el físico tira. ¿Qué sucedió? La primera vez no tanto, la primera vez tuve el bajón, pero no fue muy dramático. Ya al segundo día ya volví a consumir la misma cantidad, al tercer día ya empecé a subir un poquito de dosis. Y claro, con la efedrina genera mucha tolerancia bastante rápido. Entonces, en realidad, hice 2 semanas sí, 2 semanas no, 2 semanas sí. Ese fue mi tiempo de uso con la efedrina. Descansé esas 2 semanas y ahora les voy a explicar por qué y luego volví a hacer 2 semanas. Y es que yo empecé a hacer la semana entera, completa, rápido, o sea, sin preguntar nada, sin pensar en nada. Yo tomaba las primeras 6 horas del día, las otras 6 horas no tomaba, y etcétera. Pero como el tercer 4 día, que ya había subido bastante dosis, me di cuenta de que ni bien empezaba a terminar el pegue, ya quería más. Entonces ya quería seguir consumiendo. No lo hacía porque tenía que comer, pero lo único que en lo que pensaba era hasta el día siguiente volver a consumir efedrina. Entonces eso fue el tercer 4 día, ni siquiera había pasado una semana ni nada. Entonces al final de la segunda semana yo solo pensaba conceptualmente en la efedrina. Si bien mantenía el control un poco, obviamente, porque estaba en definición y que toque el otro, tuve que pedir que me la escondieran, literalmente. O sea, tuve que pedir que me la escondieran, la corté por completo y la dejé durante 2 semanas. Esas 2 semanas estuvieron medias perras porque, claro, todas esas 2 semanas primeras que tuve fueron muy fuertes, estaba con mucha energía mental y todo eso. Y estas segundas 2 semanas ya eran como con más ansiedades, con más malestar a nivel general y todo. No generé una adicción física ni nada por el estilo, pero sí un poco mental. Yo les digo la verdad, a mí me encantan los neuroestimulantes, me encantan, pero la efedrina no la volvería a probar ni en pedo. Yo he probado de todo tipo de estimulantes y a la mayoría podría volver a hacerlo, pero la efedrina no. Entonces, al final de la última semana ya realmente a nivel psicológico estaba haciéndome un poco dependiente y tuve que pedir que me la escondieran y la corté. Estuve 2 semanas sin nada y para terminar los 2 blisters que me quedaban pues utilicé el mismo protocolo esas últimas 2 semanas y me volvió a pasar lo mismo. Lo que les puedo decir es que en realidad fue lo peor que pude hacer porque si bien físicamente me veía bien, empecé a notar que perdí mucho tamaño. No solo hablo de grasa, sino de tamaño en sí. O sea, cada vez que terminaba esas 2 semanas me veía y decía, ok, sí estoy un poco más definido, pero estoy muy chico. De hecho, no estaba haciendo tanto cardio en la realidad y tuve que dejar de hacer cardio post-efedrina porque realmente la efedrina me había hecho perder bastante músculo. Mezclaba con que dormía más o menos, con ansiedades, con el estrés de haberla dejado. En el momento también me generaba un poco de estrés cuando bajaba. O sea, era un entorno totalmente catabólico y estresante. Y yo la realidad es que me arrepiento un poco de haber usado en esa época porque perdí más músculo del que hubiera debido. Así como les digo que el clenbuterol es extremadamente anticatabólico, hasta podría ser un poquito anabólico y esto y lo otro, la efedrina es todo lo contrario. Entonces, esa fue un poco mi experiencia. La realidad es que a nivel de gimnasio no tuve tantas mejoras ni nada por el estilo. Podía entrenar con más energía y todo eso, pero realmente me quitaba muchas cosas por otro lado. Entonces, sí, entrenaba bastante bien y luego estaba una hora prácticamente concentrado en cualquier cosa, porque te deja ultra concentrado. Es un estimulante en toda regla. Entonces, nada, eso fue todo por hoy. Esa fue mi experiencia un poco con la efedrina, pero sobre todo quiero que se centren en la otra parte, la que realmente este tipo de sustancias, como la efedrina, las anfetaminas, son sustancias que realmente, aparte de que te enganchan muchísimo, porque son drogas recreativas también, tienen que entender de que lo que te dan realmente no vale tanto la pena si vos estás en un entorno de pérdida de peso o de mejora de rendimiento también. La realidad es que al ser sustancias adictivas y no ser anticatabólicas, por lo general van a hacer que, bueno, sí, pierdas músculo, pierdas también grasa,
no puedas dormir, tengas paranoias, ansiedades y etcétera. Y eso te lo dan casi todos los estimulantes. Te diría que salvo el clenbuterol. El clenbuterol, mientras hacen el efecto, te puede dar un poco de ansiedad, pero no cuando dejas el clenbuterol, no tiene ningún tipo de bajón ni nada. Pareciera que es un reclamo el clenbuterol, pero es que es la realidad, es el único fármaco que, bueno, dentro de todo, pues te da, si tiene efectos secundarios fuertes, si te puede dañar mucho la salud, probablemente lo haga, pero estas otras son totalmente peores. El clenbuterol es malo, estas son peores. Entonces nada, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y denle like, compartan y coméntenme qué les pareció este video. O sea, si les gustó, si probaron efedrina y cuéntenme un poco sus experiencias. Los voy a estar leyendo en los comentarios, yo siempre contesto. Nos vemos, gente.